Saludos. Este es un ejercicio de vigas con acero en compresión o doblemente reforzadas. Es un ejercicio que trata del análisis de estas vigas. Más adelante se verá otro ejercicio que trate del diseño de estas vigas, pero empezamos con el análisis. Con respecto al análisis de este tipo de vigas, vamos a leer un poco antes de... En el concreto armado típico, las vigas simples están armadas con acero solo en la zona que trabaja tracción. El acero importante siempre va en la zona de tracción. Para el momento positivo, la tracción está en la parte inferior de la viga y ahí debe ir el acero importante. Y normalmente al otro lado se le puede colocar un poco más del acero mínimo. Pero, en cambio, cuando el momento flector requerido, cuando esta viga, la que es entre comillas simple, se necesita que resista más de lo que resiste, entonces es cuando vamos a usar este tipo de vigas que tienen acero en compresión. Cuando el momento flector requerido excede la capacidad que puede ofrecer el concreto más el acero en tracción, cuando se excede la resistencia de este, una alternativa es usar barras de refuerzo también en la zona de compresión. El refuerzo de compresión ayuda a aumentar la capacidad resistente del momento flector y en algunos casos puede contribuir a mejorar la ductilidad, controlar deformaciones o servir para momentos reversos. Aquí vemos la imagen de una de estas vigas que tiene el acero importante en la zona de tracción y en la zona de compresión hay un acero también importante. Para encontrar la resistencia de estas vigas, vamos a seguir una deducción de fórmulas para empezar. Aquí tenemos a la sección rectangular, que para el momento positivo en la zona de abajo tiene tracción y en la zona de arriba tiene compresión. Si es que es una viga con acero en compresión, el acero en la parte de compresión debe tomarse en cuenta para los cálculos. Esta área de acero es conocida como A'S y el área de acero en tracción AS. La distancia desde la zona más en compresión hasta el área de acero en tracción es D, como siempre, y tenemos una nueva letra D' desde la zona de más en compresión hasta el acero en compresión. Tenemos la distancia D, la distancia D', tenemos desde la zona más en compresión hasta el eje neutro la distancia C. Para resolver esta viga se debe hacer en dos partes, que no necesariamente son iguales. Tenemos a la viga original. Esta viga original va a ser igual a la suma de dos efectos, una primera y una segunda viga. En la viga 1 vamos a tener la compresión del concreto, que está pintada de rojo, que va a equilibrar a la tracción de una parte de este acero. Este acero, área de acero en tracción, una parte se va a ir a esta primera viga. La parte que se va a ir a esta primera viga va a depender de cálculos que vamos a hacer más adelante. No necesariamente se va a ir la mitad, ni una tercera parte, ni una cuarta parte, sino que hay que calcularlo. Y lo vamos a ver en la parte de la deducción de fórmulas. Esta primera viga es una viga que podemos llamar entre comillas simple, que se puede calcular con las fórmulas de flexión. Esta primera viga tiene una zona del concreto que está en compresión, cuya fuerza es la equivalente de este rectángulo de esfuerzos, 0,85 Fc por A la altura y por B la profundidad.
Con respecto al área de acero en tracción, la fuerza que ejerce va a ser el área de acero por Fy. El acero de abajo tiene que fluir, entonces su esfuerzo es Fy. Pasamos a la segunda viga. En la segunda viga ya no va a haber concreto, por eso la línea está punteada, porque el concreto ya está tomado en cuenta en la primera viga. Y del concreto no trabaja todo, sino que trabaja una zona, nada más la zona que está pintada de rojo. Entonces aquí ya no hay concreto. Se están equilibrando la parte restante del acero en tracción, llamada área de acero 2, y se está equilibrando con el área de acero que se ha puesto con presión en la parte de arriba. Las distancias desde arriba hasta la área de acero en compresión D' y desde arriba hasta el área de acero en tracción D. Así que la distancia que los separa va a ser D menos D'. Con respecto a las fuerzas, en la parte de abajo tengo el área de acero 2 por el esfuerzo de fluencia, y en la parte de arriba el área de acero en compresión por el esfuerzo del acero en compresión. Cabe notar que el esfuerzo de acero en compresión llamado F'S tiene que calcularse, o se puede suponer también. Este esfuerzo va a seguir la curva de esfuerzos del acero. En la curva de esfuerzos del acero que estoy mostrando aquí, el esfuerzo que puede tomar el acero en compresión puede tomar varios valores. Puede tomar entre valores que están por aquí. Va creciendo, hasta que llega a la deformación de fluencia, donde se vuelve Fy y se queda en Fy. Esta curva sigue, pero estudiar más adelante ya no. Nosotros estamos en esta zona. Entonces, el esfuerzo del acero en compresión tiene que calcularse. Y a veces puede ser Fy, pero no necesariamente. A partir de este dibujo, vamos a deducir fórmulas para usar y para encontrar los momentos resistentes y algunas distancias. Con respecto a esta primera viga, al igualar las fuerzas de compresión y de tracción, ya se conoce una fórmula que se dedujo en la parte de vigas simples, pero lo voy a volver a hacer. En la parte en compresiones, su fuerza es 0.85 F'C multiplicada por A y por B. Es el volumen que ejerce este rectángulo como su profundidad, que sería, aquí tengo por ejemplo A, aquí tengo B, y el esfuerzo que está actuando en esta zona pintada roja es 0.85 Fc. Así que si multiplico 0.85 Fc, el esfuerzo, por A y por B, tengo el volumen, un prisma de presiones, por así decirlo, que forma una fuerza. Esta es la fuerza de compresión y se iguala a la fuerza de tracción del acero. La fuerza de tracción del acero será área de acero 1 por Fy, de lo cual podemos deducir una fórmula que se usó anteriormente. Una fórmula para calcular la distancia A. Otra cosa que podemos deducir de esta viga, de esta primera viga, es el momento nominal resistente de esta primera viga, que va a ser cualquiera de las fuerzas, por ejemplo área de acero 1 por Fy, multiplicada por el brazo de palanca que la separa, de menos a medios. Desde arriba hasta aquí es D, desde arriba hasta la mitad de este rectángulo es a medios. Entonces la distancia que separa las fuerzas es de menos a medios. Bueno, deducida la fórmula para la primera viga, para el momento resistente, vamos con la fórmula para la viga 2. Para la viga 2 yo tengo
que deducir algunas fórmulas para usarlas después. Si igualo las fuerzas, la del acero en compresión y la de el acero en tracción, voy a tener el área de acero en compresión multiplicada por el esfuerzo de acero en compresión es igual a el área de acero por Fy. De esta fórmula voy a usarla para tener el área de acero 2. Listo. Se dedujeron fórmulas entonces. Hay una más que podemos poner. La del momento resistente. El momento resistente nominal de esta segunda viga va a ser cualquiera de las fuerzas por su brazo de palanca de menos de prima. Entonces, esto es lo que hemos escrito. Pero hay fórmulas que le pertenecen a las dos vigas. Por ejemplo, el momento nominal resistente de toda la viga va a ser igual, y de toda la viga me refiero a la viga original, porque la viga original se ha partido en dos, pero la viga original es la que existe, las otras son imaginarias. Así que la viga real, para calcular su momento resistente, sumamos el momento de la primera viga con el momento de la segunda viga, y tenemos una fórmula para calcular ese momento nominal. Normalmente vamos a querer ese momento nominal reducido, así que lo vamos a multiplicar por phi, factor de reducción de resistencia. Con esta fórmula podemos calcular cuánto momento resiste una viga dada. Otra fórmula que podemos obtener juntando las dos vigas es que el área de acero original tiene que ser la suma del área de acero 1 y 2. Listo. La complicación para usar esta fórmula para calcular el momento resistente de una viga que tiene acero en compresión, entre comillas, la complicación es calcular la distancia A. Y la complicación se da debido a que para calcular A tú necesitas la distancia C. Necesitas también la deformación del acero en compresión. Para saber si es que el acero en compresión está fluyendo o no, y puedas calcular su esfuerzo. Entonces, para usar esta ecuación necesitas estos datos, los cuales no puedes obtener inicialmente sin analizar un poco más el comportamiento de la viga y del esfuerzo. Entonces, vamos a analizar cómo se calculan las deformaciones. Para empezar, la deformación del acero en compresión. Lo que se muestra de este lado es un diagrama de deformaciones, en el que la deformación del concreto, arriba, la fibra más en compresión, es 3 milésimas. Con ayuda de este diagrama de deformaciones, sabiendo que existe un eje neutro donde el esfuerzo es cero y que al otro lado del eje neutro tenemos tracción, estiramiento, y a la parte de arriba tenemos compresión, tú puedes usar estos triángulos para calcular las deformaciones del acero a tracción y del acero en compresión, compararlas con la deformación del concreto, que es 3 milésimas. Entonces, obteniendo una fórmula para la deformación del acero en compresión,
De este triángulo puedo dividir la horizontal entre la vertical. Tengo una imagen más trabajada aquí. Mi objetivo es calcular la línea azul. Entonces hago una relación de triángulos. La horizontal entre la vertical. Esta vertical es C menos D'. Es igual a la horizontal de arriba, la línea roja, la deformación del concreto S, que es 3 milésimas, entre la vertical que es C. De esto puedo yo obtener una fórmula para calcular la deformación del acero en compresión, que va a depender entonces de C y de D'. La distancia C es variable, la distancia D' es un solo lugar, ¿no? Es donde está el acero en compresión. Entonces, volviendo al comportamiento del acero en compresión. Se mencionó que el esfuerzo del acero en compresión se tiene que calcular y va a tomar valores menores a Fy o Fy. Fy es el esfuerzo de fluencia, 4200, el esfuerzo de fluencia más común. Para calcular este esfuerzo de compresión, vamos a ponernos casos. Como pueden ver en la gráfica esfuerzo de formación del acero, en esta primera parte de la gráfica, existen dos casos. Vamos a decir que el caso 1 es cuando la deformación es menor que la deformación de fluencia. La deformación de fluencia para un acero de 4200 kilogramos centímetro cuadrado es 0.021. Entonces, si la deformación del acero en compresión es menor a 0.0021, estamos en el caso 1. Y en el caso 1, el esfuerzo del acero en compresión se va a tener que calcular, como es parte de esta recta, se puede calcular con la pendiente. La pendiente de la recta es el módulo de elasticidad E mayúscula. Así que cualquier esfuerzo, cualquier vertical en esta recta se va a calcular como el módulo de elasticidad multiplicado por la deformación del acero en compresión. Eso será el primer caso. En este primer caso, esta es la manera en que hay que calcular el esfuerzo del acero de compresión. Y vamos a tener otro caso. En el caso 2, esta deformación del acero en compresión estará aquí a la derecha, será mayor que la deformación del acero en compresión, perdón, que la deformación de fluencia. Entonces, si ese es el caso, el esfuerzo del acero en compresión, que estamos diciendo que estamos por aquí, directamente va a ser el esfuerzo de fluencia, que normalmente es un dato, es 4200 kilogramos centímetro cuadrado. Tenemos esos dos casos. Entonces vamos a deducir ahora una fórmula para calcular la distancia A. La distancia, repito, no se puede calcular con esto porque tendrías tú que conocer cuál es la división entre cuál es el valor del área 01 y el área 02. No se tiene al inicio, entonces no puedes usar esta. Tienes que usar otra forma para calcular la distancia A. Y se va a conseguir igualando la compresión es igual a la tracción de las dos vigas. Voy a escribir la compresión de las dos vigas. La compresión de la viga 1 es, la fuerza de compresión es 0.85 F'C por A por B. Entonces le sumo la compresión de la viga 2, que es el área de acero a compresión multiplicada por el esfuerzo del acero a compresión. Es igual a lo que está abajo, que sería la tracción. El área de acero 1 multiplicado por su esfuerzo más el área de acero 2 multiplicado por su esfuerzo. Y en vez de poner una suma, tú puedes factorizar el esfuerzo y te va a quedar área de acero 1 más área de acero 2. Al final tú puedes resumir esto con el área de acero total por Fy.
De esta ecuación se va a obtener A. Pero igualmente tenemos que hacer seguimiento a los casos. Por ejemplo, si es caso 1, entonces eso implica lo que acabo de escribir, que el esfuerzo del acero en compresión va a ser el modo de elasticidad por la deformación del acero en compresión. Así que lo puedo reemplazar. Y la deformación del acero de compresión se puede reemplazar por la fórmula que se dedujo hace un rato. Y las distancias C se pueden reemplazar por A entre beta 1. Para calcular la distancia a partir de esta ecuación, debe notarse que esta ecuación es una ecuación cuadrática. Nuestra incógnita es A. Y una ecuación cuadrática de este tipo sí se puede resolver. Para encontrar A, entonces resuelves esta ecuación. Y ahora te vas al otro caso. En el otro caso, estás a este lado a la derecha. La deformación del acero en compresión es mayor a la deformación de fluencia. Y el esfuerzo del acero de compresión es igual a Fy. Así que tomas la ecuación de compresión es igual a tracción y reemplazas, en vez del esfuerzo del acero en compresión, pones Fy, que es conocido, es un número, es 4200. Así que para despejar A es mucho más fácil en esta segunda ecuación, porque tú puedes pasar esto al otro lado, restarlo, pasar esto a dividir y ya tienes A. Pero entonces tú tienes que saber qué caso usar. No usarás este caso, usarás este caso. Cuando resolvamos el ejercicio ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que tú no puedes saber al principio en qué caso estás. Entonces vas a tener que suponer uno de los dos, probar y demostrar que estabas o que estás, que has escogido bien, ¿no? Y si en caso no has escogido bien cuál es tu caso, porque al principio no sabes cuál es el caso, entonces simplemente te vas a dar cuenta de que no es el caso y usas el otro caso. Esto se va a ver mejor en el ejemplo. Eso es toda la parte inicial explicativa de las fórmulas. Ahora vamos a pasar a resolver un ejemplo. Se nos pide encontrar el momento nominal resistente de esta viga. Entonces, con lo que hemos aprendido, vamos a resolver. Mi objetivo es encontrar el momento nominal resistente y reducido. Para usar esta fórmula necesitas todos los datos, así que vayamos sacando lo que tenemos, lo que se ve en la figura, como por ejemplo, el área de acero tracción es igual a 5 varillas número 8. 5 por 5.1 centímetros cuadrados. Cada varilla número 8 tiene 5,1 centímetros cuadrados. Cabe recalcar que este ejemplo se ha obtenido del libro de Teodoro Hansen, Diseño en concreto armado. Bien, seguimos. El área de acero en compresión
tomamos en cuenta las barras de arriba, que serían dos barras de 5.1 centímetros cuadrados cada barra, más una barra de número 5 que tiene 2 centímetros cuadrados. Ya tenemos parte de lo que se va a usar para calcular el momento resistente, pero tenemos que seguir avanzando. Distancias como la distancia de peralte efectivo también se muestra en la figura. Desde la fibra más en compresión hasta el centroide de los aceros de abajo tienes 41,5. Desde la parte de arriba hasta los aceros en compresión tienes 6,5. Si estas distancias no estuvieran señaladas en la figura, tú puedes usar 6 centímetros desde el borde hasta el centro de este acero de manera aproximada. Y para los aceros de abajo puedes usar la altura total menos 9, porque son dos filas. Menos 9 centímetros. Cuando es una fila es la altura menos 6. Bueno, D' ya está señalada en la imagen. Podría ser 6 centímetros si no conociera el lugar exacto, pero ya que está señalado, 6,5. Continuamos. Ya que hemos sacado las áreas de acero, D y D', nuestro siguiente paso va a ser calcular la distancia A. Para calcular la distancia A tú tendrías que saber en qué caso estás. Caso 1, caso 2. Para saber qué ecuación usar. ¿Usaré esta ecuación o usaré esta ecuación? Como no sabes cuál de los dos es tu caso, lo que te queda es suponer. Entonces vamos a suponer caso 1. Suponemos caso 1. Si es tu caso el caso 1, entonces esta es tu fórmula para encontrar la distancia A. Datos acerca del F'C de este ejercicio: 210 kilogramos centímetro cuadrado, y Fy 4200 kilogramos centímetro cuadrado. Reemplazamos todo lo que tenemos. 210, A no se tiene, B es el ancho de la viga, 30 centímetros, el área de acero en compresión 12,2, el módulo de elasticidad del acero es 2.038.000 o 29 kilogramos centímetro cuadrado o 29.000 KSI, pero nosotros vamos a usar 2 millones. Continuamos. La distancia A no se tiene. Beta 1 depende del F'C. Beta 1 es 0,85 para concreto 210 y también para concreto 280. De ahí va bajando. Pero para concreto 210, 0,85. D' es una distancia que ya tenemos, que es 6,5. El área de acero total al otro lado, que sería 25,5. Y Fy, que es 4200. Deben notar que todo lo que se ha colocado en esta ecuación está en kilogramos y centímetros. Si no colocan las unidades compatibles, entonces no les va a salir bien su resultado. Estos entonces se puede resolver mediante un solucionador de ecuaciones, o también, si quieres, aquí yo he despejado la ecuación original, la he despejado, ¿no? Pero parece muy larga para usar. Igual, si quieren, la pueden usar. Yo voy a usar el solucionador de este programa para calcular la distancia. Mi resultado, al ser una ecuación cuadrática, son dos. Uno negativo, uno positivo ha salido. Pero el negativo no tiene sentido porque A es una distancia y no existen, por lo menos aquí, distancias negativas. Entonces la distancia A ha salido 12.414.
centímetros. Tú has supuesto caso 1, has usado por lo tanto esta ecuación, has despejado A, ahora vamos a comprobar si es que realmente es caso 1. Y eso lo puedes comprobar con la deformación del acero en compresión. Para calcular la deformación del acero en compresión, se necesita la distancia C, así que calcula C. C es A entre beta 1, 12.414 entre 0,85. 14 605 centímetros. Lo voy a usar para calcular la deformación del acero en compresión. Y aquí tenemos listo. La deformación del acero en compresión no tiene unidades, es una deformación unitaria. Con eso podemos saber en qué caso estamos. Estaremos en el caso a la izquierda, en el caso a la derecha. Entonces, si tú lo comparas con 0.0021, ¿estás a la izquierda o a la derecha? La respuesta es que estás a la izquierda, así que estás en el caso 1. Y lo que supusiste está bien. Entonces, como este número es menor que 0.021, entonces es caso 1. La suposición fue correcta. Como comentario, si la suposición, o cómo nos damos cuenta de eso, si es que nos hubiera salido una deformación del acero en compresión si nos hubiera salido mayor a 0.021, si este número hubiera salido mayor a 0.0021, como comentario, entonces se desecha lo calculado. Se desecha lo calculado para, porque si tú te das cuenta de que estás al lado derecho, entonces tú no debías usar esta ecuación, ¿no? Entonces simplemente desechas el A que has encontrado y vuelves a calcular, pero con la otra ecuación, porque ya sabes que si no es este, tendrá que ser el otro. Y para calcular la distancia con esta ecuación es mucho más sencillo, porque el A está mencionado, está puesto solo una vez y se puede despejar fácilmente. Entonces se desecha lo calculado para A si es que hubiera sido el otro caso, y se usa la ecuación, y la voy a escribir. Se usa la ecuación que muestro aquí para calcular A. Ese no es nuestro caso, ¿no? Ese sería el caso si la deformación hubiera salido más grande que 0.0021. Listo. Entonces, esta parte solo es comentario. Continuamos los cálculos entonces. Estábamos por calcular el momento resistente. Así que, ¿qué datos me faltan para calcular este momento resistente? Me falta saber cuál es el área de acero 1 y 2. Pero yo había deducido una fórmula para el área de acero 2. El área de acero 2 entonces es igual al área de acero en compresión por el esfuerzo entre F y E. El área de acero en compresión es un número conocido, F y E también, pero me falta el esfuerzo del acero en compresión. Pero ¿cómo se calcula este esfuerzo del acero en compresión si ya sabes que estás en el caso 1? Se calcula multiplicando el módulo de elasticidad por la deformación del acero en compresión.
3.330 kilogramos centímetro cuadrado. Este esfuerzo del acero en compresión tiene sentido que salga menor que 4.200 porque estás en el lado izquierdo, ¿no? Está bien. Lo vas a usar para calcular el área de acero 2. Siempre fijándote que las unidades sean compatibles. Tengo 9.673 centímetros cuadrados. Así que voy a reemplazar todo lo que tengo. 0,9, aunque me falte el área de 0,1. ¿Cómo se calcularía el área de 0,1? Restando el total menos el área de 0,2. El total entonces es 25,5. El área de 0,2 es 9.673. Lo restas y tienes 15. Ahora sí tengo todo lo necesario para calcular mi momento resistente reducido. Este número va a salir en kilogramos por centímetros, al ser un momento fuerza por distancia kilogramos por centímetro. Pero yo lo quiero en toneladas por metro, así que lo divido entre 1000 y entre 100. Tengo 33.912 toneladas fuerza por metro. Esa es mi respuesta de cuánto resiste esta viga. La viga mencionada tiene una resistencia de 33 toneladas por metro. Bien, hasta aquí entonces voy a dejar el ejemplo de cómo se encuentra el momento resistente de una viga que tiene acero en compresión o también llamada doblemente reforzada. Eso es todo. Gracias.